que no daba ni un duro a su madre y aparte de eso quería que su madre fuera su criada literalmente. En Italia las leyes están más complicadas porque allí cuesta más echar un hijo, pero finalmente esta madre ha conseguido echar a sus hijos de casa, literalmente los demandó, aunque ellos también... Y Y Cecilia, Claro. tenemos que animar a esos hijos a que se vayan. Somos nosotros también a veces los que los estamos reteniendo. Claro, siempre una madre intenta retener a los hijos por el miedo, ¿no? Cuando los saco de casa están más expuestos a peligros y las madres miedosas tienden más a sobreproteger y quieren tenerlos en casa. Pero como bien dice nuestra compañera, el ciclo de la vida hace que tengamos que salir de casa, aprender a tomar decisiones, a desenvolvernos por nosotros mismos y también depende de la edad de la persona y de las necesidades que tenga en ese momento. No es lo mismo una persona que ya está trabajando con unos ingresos económicos a una persona que está estudiando. Entonces... Cecilia y Diana y Miriam, ¿por qué estamos hablando hoy de este tema? Pues porque hace poco leíamos una noticia de una madre italiana que tenía en su casa viviendo a sus 2 hijos de 40 y más años. Esos hijos trabajaban, ganaban dinero que no daba ni un duro a su madre y aparte de eso quería que su madre fuera su criada literalmente. En Italia las leyes están más complicadas porque allí cuesta más echar un hijo, pero finalmente esta madre ha conseguido echar a sus hijos de casa, literalmente los demandó, aunque ellos también redemandaron a la madre, pero ha salido victoriosa la madre italiana. ¿Existen los hijos parásitos en términos legales? Porque estos son parásitos. Si tienes trabajo y estás con tu madre, o eres un listo. Bueno, desde el punto de vista normativo de la ley, el derecho, estamos ante una situación de precario. Es decir, los hijos mayores de edad, con capacidad económica, solventes, independientes en teoría económicamente y sin ninguna necesidades especiales que las tenga que sustentar el progenitor o la progenitora. Estamos hablando de que la patria potestad ha desaparecido a partir de los 18 años en cualquier ciudadano a partir de esa edad. Estamos hablando de una situación en precario. No solamente estamos hablando de una situación en precario, sino que se da el condicionante que parece ser que estos hijos no contribuían a nada del sostenimiento del hogar familiar. ¿Tienes la obligación, esos hijos, un hijo cuando se queda en casa con los padres, la ley les obliga a aportar dinero a la economía familiar? Dinero o cualquier otra aportación en especies. Igual que existe el 149 del Código Civil que obliga a los padres, a sus hijos, al deber de alimentos, a sustentar a los hijos con el deber de alimentos. Esto es muy amplio, no solamente es la capacidad alimentista nutricional. Sí que tenemos en el 155 del Código Civil que nos dice que los hijos, en caso de necesidad de los progenitores, tienen que ayudar. Y además que no pueden vivir en esa situación de precario más que otra cosa, aunque no hay un precepto en el Código Civil que así lo diga, pero se sobreentiende que no pueden ser solamente los progenitores los que sustenten todo el gasto familiar. El teléfono está abierto para que nuestros castellano-manchegos puedan llamar y preguntar y participar. Usted tiene en su casa a un hijo que todavía no se ha ido. ¿Y qué pasa? Que lo que ocurre muchas veces, y creo que nuestras psicólogas nos van a saber contar qué pasa realmente. Hay un sentimiento de pena de los padres de cómo voy a dejar a mi hijo que se vaya si a lo mejor todavía no está en condiciones. ¿En condiciones de qué? Sí. Con 40 años uno ya tiene que tener las condiciones claras. No sé, pero es verdad que si miramos la realidad, cada vez en España los hijos se van más tarde de casa por múltiples razones. Es verdad que escuchamos lo de, bueno, es que no tiene que terminar la carrera, el máster y demás, como si trabajar y estudiar fuera imposible. Yo creo que tenemos que darles facilidades, eso sí, para vivir, estudiar, pero también animarles a trabajar y a ser independientes, pero desde que son bebés. Pero les estamos perjudicando con ese comportamiento porque, vamos a ver, nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron que irse de casa mucho más jóvenes, Por supuesto. la mayoría incluso sin haber cumplido los 18 años, Sí. y tenemos grandes ejemplos en este país y a nivel internacional de gente que ha conseguido tener una posición social maravillosa gracias a esa independencia, a esa carrera independiente. Claro, la autonomía te da capacidad de tomar decisiones, de desenvolverte, ¿no? Esta noticia es muy significativa de cómo 2 hijos con 40 años siguen en su casa y su madre les tiene que echar. Yo aquí veo una falta de normas y de límites en esta casa. Madre. Claro, y de respeto absoluto. Su madre dice son unos parásitos, pero también hay que ver la parte de responsabilidad que tiene la madre en esta situación, ¿no? Porque quizás les ha querido tanto que les ha sobreprotegido, les ha dado todas las comodidades y ha llegado un momento... Ella quería que se fueran. Sí, claro, quería que se fueran cuando tienen 40.
pero ¿cómo ha sido la vida de esos Claro, niños? ahí es Niños que donde han tenido todos. ahondamos, Claro. que a lo mejor lo difícil es echarlos, es como cuando quieres quitar el gotelé, si lo llevas echando gotelé a la pared no sé cuántos años, pues luego Claro. cuesta más. Ahí es donde va quizás el tema de hoy. ¿Estamos haciéndolo mal desde el principio, cuando empezamos a criar y a educar? Desde mi punto de vista sí, y desde que son muy chiquititos no se fomenta la autonomía. Es decir, madres sobreprotectoras, como decía mi compañera, que no quieren que sus hijos vayan al parque por si se caen y se hacen daño. Ya no digo que le acompañes a lo mejor en sus primeros pasos, en las cosas que tú ves que son peligrosas, porque obvio a los bebés y a los niños hay que acompañarles y sostenerles. Pero hay veces que les impedimos dar esos primeros pasos. Que se caigan es necesario. Que vayan a un parque, que también se hagan una heridita. Aprendemos a caernos cayéndonos, y si no les damos esas herramientas desde que son bebés, no les dejamos, por ejemplo, ir a comprar el pan cuando viven en un lugar donde probablemente se puede, ¿qué estamos haciendo? Pues niños poco autónomos que de adultos no van a querer hacer cosas mucho más difíciles, como irse de casa. El otro día me decía una amiga profesora que está dando clase en cuarto de la ESO, dice, siendo la generación de padres más preparados, estamos educando y criando los hijos menos preparados en todos los sentidos, más dependientes, más egoístas. Claro, ¿Qué y está sobre todo pasando? madres que a lo mejor en su vida Y han padres, tenido, vamos a meter madres en y el saco padres a todos. que en su vida lo han pasado mal, cometen el error de pensar, quiero que mi hijo tenga todas las comodidades que yo no he tenido, quiero que viva como yo no he tenido. Y realmente a los hijos no hay que darles todo, hay que darles solamente aquello que necesitan en O sea, que tú función de crees su que esa edad. madre italiana, seguramente, como la mamá italiana, que es muy característico su manera de ser. Dicen Sí. que las madres españolas nos parecemos también Sí. mucho a las madres italianas. Se ha querido a lo mejor que esos hijos estuvieran en su Que regazo. tuvieran todas las comodidades, Y luego que ya no tuvieran se le que venía grande. forzarse, darles todo, y luego se le ha vuelto en su contra, porque claro, una persona con 74 años ya está entrando en la vejez, no tiene la misma energía que una Eso es. persona más joven que puede llevar una casa, unos hijos, y donde es un momento ya en la vejez donde necesitamos ser cuidados por la familia, no ser nosotros los que seguimos en ese rol. Claro, y luego Entonces, las circunstancias, ahora que vivimos en una sociedad en la que hay muchísimos hijos de padres separados, el otro día conocíamos un caso de una hija, esta pregunta va para ti, Miriam, que estaba en un domicilio con su madre, puesto que cuando sus padres se separan se queda con su madre, esta hija cumple la mayoría de edad y echa a su madre. ¿Se puede hacer? Bueno, hay que tener en cuenta que una de las condiciones para el desahucio de los hijos es que los hijos no sean copropietarios de la vivienda que está también a nombre de sus padres o de alguno de sus padres. Es decir, tú no puedes desahuciar en un proindiviso donde esa copropiedad también participa alguno de tus hijos o tus hijos en los que viven. Entonces, en el Pero caso al de... divorciarse, si Pero el divorcio va a depender, la asignación mediante el divorcio, la separación o las medidas paternofiliales, el hogar familiar no se da al padre o a la madre, se da a los hijos. A los hijos. Se cede, eso está recogido en el Código O Civil. sea, que el hijo te puede echar. A ver, cada circunstancia y cada caso es concreto. Lo importante es que se da un plazo para que ese hijo o esa hija pueda formarse y con esa formación, bien en estudios superiores, universitarios o de formación profesional, puedan de ahí desenvolverse luego profesionalmente y llegar a la vida independiente económica y personal. Entonces, para eso se da un plazo, no suele ser más de 26 años, entre 24 y 26 años. Hoy en día se puede estudiar una carrera, una formación y hacer un máster y eso te alarga más la vida estudiantil. Pero por supuesto que eso no tiene que ser una condición o una premisa para que el hijo se enquiste en esa vivienda, máxime cuando no tiene un proindiviso con los padres, cuando no es copropietario, máxime cuando el que le ha dejado, esa persona está viviendo en precario y esos padres ya desean romper ese lazo y no desean que ese hijo o esa hija viva en ese hogar. Pero vosotros sabéis que nuestros abuelos y la manera que nos han educado ha sido totalmente distinta, se han educado ellos. Sí que era algo normal que el hijo contribuyera al hogar familiar. El hijo a lo mejor se sacaba una carrera y los fines de semana ayudaba a su padre en los trabajos que hiciera su padre. O sea que era algo normal y ahora parece que es que el nuestro padre... hijo si trabaja es una deshonra para la familia. Que hemos cambiado tanto todo. No, es que sobre todo lo que tienen razón las psicólogas en decir que ha habido una sobreprotección de las últimas generaciones por parte de los progenitores. Bien porque los progenitores lo hayan pasado mal o
bien porque lo hayan pasado bien, pero la legislación, si nos atenemos en un proceso civil de desahucio de un hijo a un hijo, lo que sea, tenemos que ver todos los factores y sobre todo ver lo que es la contribución a las cargas familiares, que pueden ser en especie o pueden ser dinerarias, pero sobre todo que hay una contribución, porque además depende en el territorio español donde nos movamos. O sea, que debería estar justificado perfectamente Totalmente. que se contribuya de alguna manera. No, está justificado. Y deberíamos de hacerlo así, o sea, que no estamos haciendo nada mal si nosotros le decimos a nuestro hijo con una mayoría de edad que nos ayude, que esté con... Por supuesto. Y incluso claro, pero sería bueno para ese hijo. Y hay códigos forales, Sí. por ejemplo, el Código Foral catalán lo recoge expresamente lo que es la contribución de los hijos a las cargas familiares Eso es. a partir de una edad determinada, una independencia económica, o sea, cuando ellos ya están retribuidos con un salario, con una nómina, llamémoslo como queramos, sobre todo porque el hogar familiar, incluso desde el ámbito normativo, desde el ámbito del derecho, tiene que ser sostenido equitativamente, no digo por igualdad, digo por equidad, y eso es muy importante a la hora de tener en cuenta el sostenimiento y el sostenimiento de los padres a los hijos y los hijos a los padres, porque si no se puede estar inculcando o el precepto del 149 o el precepto del 155. Además, no solamente los adultos tienen que contribuir, tenemos otras leyes para los chavales menores de edad, como es la 8 y la 26, en la que hay unos derechos que tienen los hijos y unos deberes frente no solamente a la familia, sino frente a la sociedad. O sea, ellos tienen que contribuir en su casa en la medida de sus posibilidades. A lo mejor no pueden trabajar con 8 o 10 años, pero sí que pueden ayudar a recoger, a mantener limpio el hogar, Totalmente. etcétera, La etcétera. verdad es que hemos pasado del hijo de 8 años que trabajaba con su padre en el campo, Total. que el pobrecico no podía ni levantar una O que no podía puerta cuando estudiar. iba a vendimiar, digo, en esta región, Sí. que somos una región muy agrícola, o que se iba a trabajar de albañil, a que los hijos ahora no trabajan. Sí, Claro, hemos no pasado trabajan y total. cuando empiezan a trabajar y ganan sus primeros sueldos, no se plantean el dárselo a su padre o colaborar en la casa Pero de porque alguna también nos manera. educamos de esa manera, es como que desde pequeños en el egoísmo sin darnos cuenta, ese es mi dinero, está en mi cuenta. Sí. Sí, y con eso me voy a comprar unas zapatillas de moda o me voy a comprar la PlayStation. No se plantean el que tienen que contribuir. Ha habido un cambio de valores, ¿no? De cómo les educamos ahora. Ahora los niños tienen todo y lo tienen ya. Es como lo que quiero lo tengo. ¿Cómo se van a y- querer ir de casa? Si en Claro. casa tienen todo lo necesario para llevar una vida fabulosa, no pagan ni un duro, y encima el día de mañana, si siguen trabajando o tienen un trabajo estable, van a poder estar en casa sin pagar un alquiler. O sea que realmente para ellos es gloria bendita. Pero yo creo que hay que fomentar desde pequeñitos, de verdad, darle valor también al tema económico. Eso es decir, es. por ejemplo, Enseñarle esto desde pequeños. No sabéis hacerlo, yo os enseño, primero sin una retribución económica, pero yo creo que está bien. Lo de antes también, ¿os acordáis lo de la paga? Que te daban y tú te tenías que Totalmente. organizar todo el fin Está de bien, semana. por ejemplo, que tengamos un dinero estipulado para dar a Claro. los hijos y que te esa quieres paga. comprar un Eso es. videojuego. Ahorra. Bueno, el videojuego supone esto, son 80 euros o lo que sea, porque son muy caros. Tienes que saber que esto supone a lo mejor horas de trabajo de tu madre y de tu padre. Entonces, la cultura económica también hay que dársela desde que son pequeñitos. Totalmente. El dinero no sale de las plantas. Y también aprenden incluso a saber, oye, pues mira, esto voy a tener un poquito de cuidado, voy a cuidar mis cosas. ¿Pierdes 4 cazadoras? Oye, la quinta me parece que vamos a tener que hacer algo. Es decir, ese tipo de cosas. Claro, pero yo les creo que estamos dar dando la una paga educación. no gratis, sino a cambio de algo. Es decir, yo te doy la paga porque tú estás O sea, que solo colaborando daría- en la tú familia, tú eres vas partidaria de al dar la paga colegio. solamente en el caso de que haya tenido un comportamiento determinado que premie Sí, por ese ejemplo, comportamiento. un niño tiene que ir al colegio, los adultos trabajamos y tenemos la recompensa que es el dinero por nuestro trabajo. Entonces, los niños y los adolescentes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es ir al colegio, es estudiar, es colaborar Claro. en la casa con las tareas domésticas. Pues todo eso tiene una recompensa que luego va a ser tu paga. Pero si tú no colaboras en casa, No no hay sueldo. estudias, Claro. No te esfuerzas, ¿por qué te voy a dar Al una final paga? ¿no? la paga equivale al sueldo que van a recibir el día de mañana cuando estén trabajando. Claro, Pues por si tú no estás haciendo bien tu trabajo, pues no vas a cobrar. Es una manera de aprender a esforzarse. Si yo me esfuerzo, luego voy a tener una recompensa, pero si no me esfuerzo, no voy a tener ese privilegio. Entonces, que vayan entendiendo cómo funciona el mundo, porque el mundo funciona así. Claro. Mm. En base a responsabilidades que cubran o no cubran esos niños. Y hay que acompañarles en el proceso, por supuesto. Pero yo estoy totalmente de acuerdo.
Sí, además es muy importante que la interpretación de la ley, de la norma, del derecho que tengamos que está escrito, el Código Civil o cualquier precepto que nos pueda acompañar en un procedimiento de desahucio a los hijos, hay que interpretarlo a tenor de la situación social en la que estamos y la situación. ¿Cómo nos enfrentamos a nuestros adolescentes? Porque la teoría está muy bien, pero luego la práctica es que tenemos en casa adolescentes. El otro día decía un compañero, es que se mete en su habitación y le digo, no cierres la puerta, y he tenido que llegar hasta coger y quitar la puerta, literal. Claro, pero es que es diferente la situación. Pero que es la situación que están teniendo ahora mismo muchísimos padres que nos están viendo con adolescentes. Es diferente, por ejemplo, cuando nos metemos en el ámbito del derecho, no en el ámbito psicológico, conductual, cuando estamos en el ámbito del derecho, es muy diferente, como antes decía, trabajar desde el ámbito del derecho con menores de edad, es decir, con chavales por debajo de los 18 que están en un ámbito de protección, no solamente que se les exija a la familia, sino de protección al Estado, que muchos padres acaban cediendo la patria potestad por motivos conflictivos a la comunidad autónoma y hay una tutela administrativa de ese chaval pasando a unas residencias o a familias de acogidas, a un sistema que desaparece, el sistema de protección, cuando pasan esa barrera de los 18 años y no hay una causa de vulnerabilidad que tenga que ser protegida esa persona por discapacidad, etcétera. Entonces, ahí es cuando la norma se adapta a las diferentes circunstancias. Sí, pero que luego la ley también es a veces nos deja muy poco espacio para poder actuar, porque ahora mismo sabemos, y ha habido casos ya de niños que han tenido un toque de atención de sus padres y han denunciado al padre o a la madre. Eso antes no pasaba. Sí. ¿A ti no se te ocurría denunciar a tu padre o a tu madre en la vida? Claro, es que, Julia, tú dices, ¿qué podemos hacer con un adolescente que se mete en su habitación y se encierra? Es que el trabajo hay que hacerlo antes. Claro. El trabajo hay que hacerlo que se encierran previo. todos al final. Hay que empezar estableciendo, pues eso, normas y límites desde que son pequeños, y entonces el adolescente ya aprenderá, ya habrá aprendido a respetar. Es cierto que la adolescencia también es una etapa complicada donde ellos están reivindicando su personalidad, buscan su espacio, les gusta tener ese espacio privado en la casa de encerrarse en su habitación, porque están en un momento donde están construyendo su personalidad y donde ya dejan de ser tan dependientes de los padres, ¿no? Y pero se al final, miran más ¿cómo empiezas tú a ir cercando las distintas puertas a ese niño desde que es pequeño? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para que el adolescente deje la puerta abierta cuando se va a la habitación y te respete? Porque lo que ahora no hay es respeto. Pues estableciendo límites desde temprana edad, ayudándoles también a entender que si esos límites no se cumplen, pues hay unas consecuencias determinadas. Y yo creo que también a veces se nos olvida con el ejemplo. Es decir, también hablamos mucho de los adolescentes, les quiero echar aquí un capote. Tenemos que ser también conscientes de que todo lo que hacemos lo están imitando. El tema móviles, redes sociales, pues somos a veces los adultos, nos imitan, pero yo creo que hay que poner límites claros, definidos, y que el respeto también lo vivan bidireccionalmente. Sí, ya ir a decir porque yo digo, no, hay que empezar fomentando el respeto. Sí, pero además, lo que dice ella, por el que yo le digo, no, hay que explicarles, las normas tienen una razón y los límites tienen una razón, que es por su bien, por su bienestar. Si se lo explicamos al niño va a ser mucho más fácil que asuma esa norma y que la respete. Sí, el espíritu de, por ejemplo, de la modificación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica al Menor, en la modificación 8 y 26, cuando detalla los deberes de los niños y de las niñas y de los adolescentes, lo que quiere el espíritu de la ley es trasladar esa responsabilidad que deben de tener no solamente los niños en el ámbito familiar o social y ejercerlo, sino la responsabilidad que tienen los propios progenitores en enseñar a los niños a acabar teniendo esas responsabilidades. O sea, ese es el espíritu. Y sobre todo es que no se debe de normalizar, judicializar, salvo que sea estrictamente necesario cualquier situación de una conducta totalmente disruptiva de un adolescente o de un niño, porque hay otros métodos, hay otras vías psicológicas, sociales, educativas. Vamos, que la conclusión que sacamos de la charla que estamos teniendo ahora mismo aquí con vosotras es que desde pequeños, el sarmiento, como yo digo, hay que enderezarlo desde pequeño, porque si no luego el parásito social va a ser imposible sacarlo de casa. Exacto. Bueno, a ver si hemos aprendido algo hoy. Esperemos que sí. Seguro que sí. Diana Sánchez, psicóloga, muchísimas gracias. Miriam, Muchas gracias, abogada gracias. Miriam Fernández, y Cecilia Martín del Instituto de Psicología y Psicode. Muchísimas gracias a las tres, y que os queréis quedar con nosotros atentos porque mira cómo está hoy nuestra conexión.